tengo algo que siempre digo en nuestras congregaciones. Si tienes a alguien ahí al lado, dile, hey, te miras muy bien en esta mañana. Dile, te miras muy bien en esta mañana. Bueno, quisiera hablarte un poco acerca del temor, ¿verdad? Porque quizás tú digas, yo no le temo a nada, yo no le temo a nadie, ¿verdad? Y si eres hombre, estoy seguro que esto por tu mente está pasando y te está diciendo, sí, yo no le temo a nada. Y la realidad es que nos han enseñado, ¿verdad? Por mucho tiempo, ¿verdad? De que no tener miedo, ¿verdad? El miedo no es para los hombres, pero déjame te digo algo, miedo no tan solo es llorar. ¿Verdad? Miedo no es tan solo un tiempo vergonzoso donde alguien te asustó. No, muchas de las veces hacemos decisiones en base al miedo, ¿verdad? Y quizás no te has dado cuenta, ¿verdad? Porque proyectas esta actitud de esta persona, ¿verdad? De que tú no le tienes miedo a nada. Pero la realidad es de que todos, absolutamente todos, en nosotros ha sido inyectado el miedo. Fíjate la definición del miedo. El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable, provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente o futuro, o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza y se manifiesta en todo ser humano. Fíjate nomás, se manifiesta en todo ser humano. Está relacionado con la ansiedad. En pocas palabras, apunta esto. El miedo quiere controlar tu vida. ¿Okay? El miedo quiere controlar tu vida. Y muchas de las veces, de la manera que aprovechamos el miedo, es querer controlar el miedo. ¿Verdad? Queremos controlar la vida. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cosas inesperadas nos pasan. Perfecto ejemplo el día de hoy, ¿verdad? Esta semana nos enteramos, ¿verdad? De cómo este virus ha avanzado y cómo ahora ya ha pasado fronteras, ya no tan solo está en la China, sino que Italia es uno de los países que ha sido severamente afectados y ya está aquí en California. Y desafortunadamente muchas de las veces tomamos los pasos requeridos, ¿verdad? Para estas advertencias, ¿verdad? Pero las noticias muchas de las veces exageran, ¿verdad? Y explotan la noticia en la manera que traen miedo a nuestros corazones. En la manera que te puedes dar cuenta, ¿verdad? Cómo están las tiendas, ¿verdad? Hace poco, el día de ayer, iba tan solo para ir a comprar pan, ¿verdad? Para desayunar, ¿verdad? Y había una cola grandísima y masiva para entrar, ¿verdad? Y eso es miedo, eso es temor. En cuanto oímos una noticia mala, infiltra nuestros corazones, en lo cual nos lleva a reaccionar en base a temor. Ahora, no te estoy diciendo que no te tienes que preparar, no te tienes que preocupar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que sí, muchas de las veces hacemos decisiones en base al temor. Y hoy quería llegar a la raíz, la razón por la cual no hemos encontrado esta libertad en Dios. Porque estoy seguro que cada uno de nosotros, en un momento u otro, el Señor nos dio un llamado y algo nos paralizó. Estoy seguro que en cada uno de nosotros, en un momento u otro, teníamos una idea, teníamos una pasión por empezar algo, quizás un negocio, quizás tenías una idea de innovación para tu familia, para tu negocio, para tu iglesia, y algo te paralizó, ¿verdad? Y quizás fue el temor, y quizás llevas ya no 1 año, 2 años, sino ya estoy avanzado 5 o 10 años en lo cual te ha paralizado. Déjame te digo algo, así como encontramos la raíz del pecado la semana pasada, que fuimos a la raíz y escarbamos y miramos cómo desde el principio existe esto, ¿verdad? Que es el orgullo, y el orgullo es transmitido por medio del pecado hacia la humanidad para nuestras vidas. Quiero que te fijes dónde encontramos el temor por primera vez en la Biblia. Ve ahí conmigo a Génesis. Génesis es el primer libro, capítulo 3. Génesis capítulo 3, y voy a leerte los versículos del 1 al 10. Ay, si te estoy yendo muy rápido para ti, tan solo apunta los versículos y escucha mi voz, y después puedes buscar los versículos y escudriñar un poco más en base a esto. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 10. Encontramos el pecado de la humanidad. Dice, la serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo,
que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo el fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, ni si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto. Oye bien esto, dice. Así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Nunca en su vida Adán o Eva habían experimentado el miedo. Porque no fuimos creados para experimentar el miedo. El miedo fue infiltrado a nosotros después de la caída, después de haber pecado. Tú y yo no fuimos creados para ser controlados o sujetos al miedo, sino porque un hombre pecó, ahora en nosotros ha sido infiltrado, así como el pecado, el miedo de la misma manera. Y quiero que pongas atención a este pasaje, porque lo primero que quiere hacer Adán es tomar control de la situación. Y eso es lo primero que hacemos. Cada vez que miedo infiltra nuestros corazones, queremos tomar control de la situación. Se nos acaba el trabajo, queremos tomar control de la situación. Vamos y buscamos y pedimos a donde sea y como sea. No sabiendo que quizás Dios cerró esa puerta para abrir una mejor puerta. Muchas de las veces nuestra respuesta a los problemas es tomar control, y quisiera decirte y animarte, muchas de las veces no tienes que tomar control, muchas de las veces tienes que dejar que Dios tome el control. Pero cuando tomamos control, somos reactivos al problema. Se dice que las peores maneras de tomar decisiones es cuando tienes miedo o cuando tienes estrés. Cuando tienes miedo o cuando tienes estrés. Porque cuando estás estresado no estás pensando, y cuando tienes miedo estás siendo controlado en base al miedo. Entonces quiero que mires cómo Adán y Eva quisieron tomar el control, pero de la misma manera quiero que mires cómo dice la palabra de Dios que Eva anheló la sabiduría de ese fruto. Fíjate nomás, ellos estaban desnudos y caminaban desnudos. Dice la palabra de Dios que sus ojos fueron abiertos. ¿Qué es lo que quisieron ser? Tomar el control. Ser los cuales ellos dirigieran su vida. Ser los cuales, nadie me dice nada ni cómo lo haga. ¿Recuerdas un síntoma de Satanás de la misma manera, ¿verdad? Como Satanás decidió, yo quiero la gloria, yo quiero la honra. A mí nadie me dice qué es lo que hago, yo lo sé todo. Siempre y cuando mires esos síntomas en tu vida, estás reaccionando en base a orgullo o en base a temor. De la misma manera quiero darte una descripción, apunta esto. Miedo no es la falta de valentía, sino la falta de confianza. Miedo no es la falta de valentía, sino la falta de confianza. ¿Okay? Y muchas de las veces comparamos de que si somos miedosos es porque no eres valiente. No, de ninguna manera. El miedo es un síntoma de la valentía, por si no sabías. Porque eres valiente, muchas veces tomas decisiones para que el miedo no te controle. El miedo en realidad es falta de confianza. ¿Confianza en qué o en quién? Falta de confianza en Dios. Porque siempre y cuando hagamos decisiones en base a orgullo o temor, estamos tomando el lugar de Dios. Estamos haciendo Dios de nosotros. Y recuerda, queremos ser verdaderamente libres. No queremos proyectar algo que se parece a la libertad. No, queremos ser libres desde adentro hacia afuera. Y eso empieza con admitir y aceptar de que hemos tomado el lugar de Dios.
Nos hemos hecho dioses de nosotros mismos y tenemos que volver a darle el primer lugar a Dios de nuestras vidas. ¿Por qué te digo esto? Porque no toma mucho para ver que hemos tomado el lugar de Dios. Siempre y cuando, óyeme bien, siempre y cuando hagan cosas en tu vida en las cuales tomen el lugar de Dios, siempre vas a ser tú el cual esté dirigiendo tu vida y no Dios dirigiendo tu vida. Entonces, ahora que sabemos que miedo no es la falta de valentía, sino que miedo es la falta de confianza, entonces tenemos que aprender cómo confiar en Dios. Y eso es lo que quiero enseñarte el día de hoy. ¿Cómo confío en Dios? En base a todo lo que está pasando. Quizás tú te propusiste este año, ¿verdad? Este año va a ser mi año. Este año voy a comprar la casa. Este año voy a empezar mi negocio. Este año voy a servirle al Señor. Este año voy a agarrar un ministerio de la iglesia. Este año le voy a echar ganas a mis estudios. Y estás viendo todo a tu alrededor y dices, ¿cómo salir adelante? ¿Cómo hacer decisiones buenas que beneficien mi vida? Cuando todo esto está pasando, ¿quién garantiza mañana? Bueno, déjame te digo algo. La vida no te garantiza mañana, pero Dios sí puede garantizarte tu futuro. ¿Okay? La vida no te garantiza mañana, pero Dios sí puede garantizarte tu futuro. Y puedes hacer decisiones en plena libertad, estando confiando en Dios. Entonces, el versículo dice así, el versículo 7 de Timoteo dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Yo quiero que tú sepas esto. El temor es tan solo un espíritu. El temor, óyeme bien, es tan solo algo que infiltramos por medio de nuestro pasado, como decía la definición, por medio de nuestro presente o una proyección a lo que se va a mirar en nuestro futuro. ¿Y cómo eliminamos el temor en nuestras vidas? Óyeme bien, con poner nuestra confianza en Dios. El apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, no sabemos por lo que estaba atravesando Timoteo, pero algo así sabemos que le tenía que decir estas palabras, porque estas son palabras que quedaron marcadas en la vida de Timoteo, pero también ahora resuenan en nuestros corazones 2000 años después. Dios no te ha dado un espíritu de temor. Dile al que está a tu lado, así tienes a alguien al lado, dile, tú no tienes temor, dile así. Dios no te ha dado un espíritu de temor. Recuerda, queremos ser libres, ¿verdad? Queremos vivir en esta plena libertad que Dios nos ha llamado a vivir en libertad, ¿verdad? Así que quiero que apuntes esto en tus notas, ¿verdad? Si vivo en Dios, no hay temor, pero fuera de Dios hay temor. Si vivo en Dios, no hay temor, pero fuera de Dios siempre va a haber temor. Así que, ¿qué vengo a decirte en esta mañana? Le he titulado a mi mensaje el día de hoy, no tengas miedo, ¿ok? No tengas miedo, ese es el mensaje del día de hoy, no tengas miedo. Quiero darte algunos ejemplos de hombres que reaccionaron en base al temor. Hombres de Dios, fíjate nomás, hombres que hoy reconocemos como padres de la fe. Uno de ellos es aquel que empezó la primera iglesia, fíjate nomás, Abraham. Dios le da una promesa. Abraham, serás padre de naciones. Tendrás hijos y multitudes y tu nombre será oído en todo el planeta Tierra. Te daré un hijo, le dice el Señor. Fíjate nomás, Abraham ya estaba avanzado de edad y el Señor le promete un hijo y pasan los años. Y Abraham no ve el hijo de la promesa, pero Abraham sigue esperando. Pero después que se cansó de esperar tanto, hizo una decisión en base al temor. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, va y se mete con su sirvienta. Claro, ¿verdad? Con la autoridad de su esposa, ¿verdad? A Sara le dice, está bien, ve y métete ahora con ella. Quizás ella sea la cual Dios puso en nuestro camino. Eso quizás, ¿verdad? Siempre lo oigo en los cristianos. Quizás sea Dios, a lo mejor sea Dios. ¿Verdad? No. En el diccionario de Dios esa palabra quizás no existe, ¿verdad? Sino que dice la palabra de Dios, sus promesas son sí y amén. Sí y amén. Puedes tener la seguridad de que cuando Dios te dice sí, es luz verde. Cuando Dios te dice no, yo lo digo, muchas veces es luz roja. Pero también no significa que ahorita no, sino que quizás no estás preparado en este momento para eso. Y quizás llega un día, pero ahorita en el momento no. Entonces eso de quizás trae duda muchas las veces en nuestro corazón. ¿Qué crees que hace Abraham? Va y se mete con la sirvienta. Dios le dice, no, ese no era el hijo que yo te había prometido. Tú vas a tener un hijo. Entonces después Dios sí le da el hijo. Otro hombre que vemos en la Biblia, vemos a Moisés. Fíjate nomás. Moisés el patriarca.
Moisés es el que libera al pueblo de Egipto, que lo saca de esclavitud. En un momento de su desesperación y la desesperación del pueblo, por eso te digo, no puedes hacer decisiones en base a estrés, en base al miedo. El pueblo le dice, nos sacaste para morirnos acá y ahora estamos sedientos, no tenemos nada para tomar. Y el Señor le había dicho, pégale a la roca y de la roca va a salir agua. Y enojado Moisés va y le pega a la roca y le dice, ahí está, ¿querían agua? Pues ahí está el agua, se las damos. Y entonces el Señor le dice, Moisés, porque no hiciste lo que te ordené, hiciste una decisión en base al miedo, no entrarás a la tierra prometida. Fíjate nomás, 40 años en el desierto, pasa todo lo que tiene que atravesar y el Señor dice, no vas a entrar a la tierra prometida. Por una decisión en base al temor. Otro de los hombres que vemos en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es Pedro. El Señor le dice a Pedro, todos me negarán, todos me abandonarán. Y Pedro sale muy astuto, muy orgulloso y dice, yo no te voy a dejar, yo no te voy a dejar. Si todos te abandonan, yo no, Jesús, porque yo no soy como ellos. Yo sí creo en ti, yo te voy a proteger hasta la muerte. Y el Señor le dice a Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, dice, ya me vas a negar 3 veces. ¿Y qué crees que pasa? El gallo canta. Y una mujer, fíjate nomás, le dice, tú eres uno de ellos, yo sé que eres uno de ellos. Y niega a Jesús 3 veces. Así que estos son nombres de Dios que hemos oído, que constantemente sus nombres vienen en prédicas, en sermones, hombres de la fe, ¿verdad? Pero estos hombres de la fe también hicieron decisiones en base al temor. Y lo que quiero tú el día de hoy que captes es de que no tienes que tener miedo, no tienes que hacer decisiones en base al temor, sino que puedes ser libre por medio del Espíritu Santo. En Salmos 56.3, apúntalo, David dice eso, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo miedo? Poner mi confianza en Dios. Isaías, uno de mis versículos favoritos, Isaías 41:10, apúntalo. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces lo que queremos saber es cómo pongo mi confianza en Dios, ¿verdad? Si sabemos que todos somos vulnerables al temor, ¿cómo puedo poner mi confianza en Dios para ser libre de todo temor? Y eso es lo que quiero enseñarte el día de hoy. Apúntalo, punto número 1. El miedo nos dirige a querer tomar el control. El miedo nos dirige a querer tomar el control. La confianza nos dirige a rendírselo al Señor. El miedo nos dirige a querer tomar el control. La confianza nos dirige a rendírselo al Señor. Entonces, cuando llega caos, cuando llegan noticias inesperadas, cuando llega la enfermedad, cuando llega el ataque, cuando llega la prueba, el temor, el miedo siempre va dirigido a nuestras vidas y nos va a decir, Marcos, tienes que tomar control de esto. Marcos, tienes que hacer algo. Marcos, tienes que hacer algo, si no aquí se va a acabar todo. La confianza nos lleva a rendírselo al Señor. Fíjate nomás, muchas de las veces, sí o no, estamos tan acostumbrados, ¿verdad? De que si nos duele la cabeza, ¿qué es lo primero que hacemos? No tengo que decirlo ni lo tengo que oír, fíjate nomás. Todos yo sé que dijeron, tomamos medicina. Porque estamos tan acostumbrados a ser codependientes de cosas materiales o de personas. Nos falta dinero, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos y le pedimos prestado a alguien. Y déjame te digo algo, siempre el temor te va a llevar a dirigir tu vida a que tienes que tomar control de esto. Pero la confianza en Dios nos va a llevar a dirigir, a rendírselo al Señor. ¿Qué voy a hacer? Voy a orar primero. ¿Qué voy a hacer si se me acabó el trabajo? Hey, hay un tiempo de llorar. Hay un tiempo de sufrir. Pero recuerda, el dolor puede llegar en la noche, pero el gozo vuelve por la mañana. Hay tiempo para todo. No te estoy diciendo que no seas una persona sin sentimientos o emociones, porque eso sería raro de mí decirte eso. Sé que tenemos sentimientos, sé que tenemos emociones, pero no tenemos que
vivir nuestras vidas en base a las emociones o sentimientos. Tenemos que vivir nuestras vidas en base a nuestra confianza en Dios. Yo quiero que tengas la plena seguridad de que todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito. Todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito. Lo bueno y lo malo. Romanos 8:28 dice, porque todas las cosas nos ayudan a bien para todos aquellos que aman a Dios. Entonces, yo quiero que el pasaje que te voy a leer, quiero que resuene en tu corazón en esta mañana. Este pasaje, Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado de la ciudad. Se suben a la barca, Jesús le dice, vayan por delante y yo los voy a alcanzar. Y se me hace tan interesante, ¿verdad? Porque si te viniste en un carro, ¿cómo te vas a ir de nuevo para atrás, verdad? Entonces los discípulos como que eso no pegó en sus mentes, ¿verdad? Pero se fueron, se subieron a la barca y dice la palabra, ya que estaban a fondo, en medio del mar, de repente se les aparece Jesús por medio de un fantasma. Así lo dice Mateo, apúntalo, Mateo 14:26. Mateo 14:26 al 27 dice, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Acuérdate, el terror es un síntoma del miedo. Dice, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo. Así dice la palabra de Dios, les dijo, no tengan miedo. Dijo, tengan ánimo. Les dice así, tengan ánimo. Yo estoy aquí. Déjame te digo algo. Pon atención acá. ¿Qué tan diferentes nuestras vidas se vieran si supiéramos que en medio del caos, en medio de la oscuridad, en medio de la enfermedad, en medio del problema, en medio de una decisión que estás a punto de hacer, que quizás dices, ya mañana me voy a divorciar, yo mañana tiro la toalla, yo mañana voy y hablo con el hermano? ¿Qué si en medio del caos pudieras oír la voz de Dios que te dijera, Marcos, Elena, Gustavo, María, cualquier que sea tu nombre, te dijera, yo estoy aquí? ¿Qué tan diferente tu vida se viera si supieras que en medio de todo eso Dios está allí? Quizás en este momento estás pasando por un momento oscuro. Quizás no sabes la razón por la cual estás pasando por eso. Quizás te llegó una noticia inesperada. Quizás se te acabó el trabajo. Quizás estás al borde del divorcio. Quizás tus hijos no se mejoran. Quizás tu matrimonio no se está mejorando. Pero ¿qué si cambiaras tu perspectiva de ver el problema a ver a Jesús? Porque, ¿sabes? Lo he dicho muchas de las veces, los problemas de la vida, aunque parecieran problemas, es como si Dios vislumbrara su imagen por medio de ellos, diciéndote, yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Porque fíjate nomás, los discípulos conocían a Jesús. Conocían su rostro, conocían cómo se parecía, pero nunca habían visto a un hombre caminando sobre el agua. Y quiero decirte algo, tu Dios camina sobre el agua. Tu Dios no se hunde. Tu Dios no tiene miedo. Tu Dios camina en medio del fuego. Entonces no importa qué tan caliente sientas, no importa qué tan profundo sientas que te estás ahogando. Y quiero que sepas algo, tienes un Dios que camina sobre el agua, no le tiene miedo a nada y pasa por el fuego contigo. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Confiar nos lleva a rendírselo al Señor. ¿Cuál va a ser mi respuesta al problema? Lo voy a rendir al Señor. Quiero que apuntes esto. Tu primera respuesta al problema no debería de ser controlar el problema, sino que debería de ser orar. Orar. ¿Okay? Muchas de las veces convertimos la oración en la última respuesta. No, tu primera respuesta debería de ser orar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya nomás nos da, hay que orar. No, tu primera respuesta debería de ser, voy a orar primero, voy a confiar en el Señor y sea lo que el Señor me diga, eso es lo que voy a hacer. Recuerda, queremos ser libres de adentro hacia afuera, no proyectar una libertad. Queremos ser libres, en lo cual esto se impregne en nuestros corazones, se convierta en una realidad, en lo cual de esta manera vivamos. No que queramos vivir, no, que vivamos de esta manera. Voy a confiar en el Señor. Voy a dar pasos hacia el frente y no me voy a retroceder. Esto no me va a parar, esto no me va a limitar. Fíjate nomás, yo estoy plenamente seguro que esto, lo que acaba de pasar, Dios tiene un plan.
Pero Marcos, muchos están muriendo, muchos están siendo afectados. Lo entiendo. Somos vulnerables a las aflicciones. Yo quiero que tú sepas eso. Somos vulnerables. Jesús lo dijo, en este mundo van a tener aflicciones. Mas confiad. Ahí está otra vez la palabra confianza. Yo he vencido al mundo. Jesús ya venció el coronavirus. Jesús ya venció toda mortandad. Lo venció en la cruz del Calvario. Ahora te toca a ti percibir esa verdad y vivir en esa libertad. Conozco gente que ha sido tan afectada que muchas de las veces piensan que les va a tocar a ellos, que ellos van a ser afectados por esto. ¿Ya? Conozco gente que vive en temor y Dios no te ha llamado a vivir en temor. Dios te ha llamado a vivir en confianza, que Él tiene el control. Pero de la misma manera, ¿cómo vivo en confianza? Punto número 2, apunta esto. El miedo nos paraliza. Nuestra confianza en Dios nos da la seguridad que todo va a estar bien. El miedo nos paraliza, pero nuestra confianza en Dios nos da la seguridad que todo va a estar bien. Entonces, fíjate nomás, te decía al inicio de este mensaje, quizás algo te paralizó a ti. ¿Ah? Conozco a gente que ya no ha intentado embarazarse porque perdieron a su primer hijo. Conozco a gente que ya no ha intentado aplicar para un trabajo porque el último trabajo les fue mal. Conozco a gente que no ha intentado quizás comprar una casa porque dicen, bueno, no tenemos lo suficiente, no hacemos lo suficiente. Siempre el miedo nos va a paralizar. Tú no puedes vivir en base al miedo. El miedo, déjame te lo pongo en términos básicos para que me entiendas. El miedo tan solo es una fantasía. Una fantasía. ¿Qué es una fantasía? Algo que tú imaginas que es real, pero no lo es. Algo que tú imaginas que es real, pero no lo es. ¿Y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si nos hacen esto? ¿Y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si nos hacen eso? Es una fantasía que tú imaginas que quizás pueda ser real, pero no lo es. Y no puede ser controlado en base al miedo. No puedes vivir tu vida en base al miedo, porque siempre y cuando vivas en el miedo, te va a paralizar. Me gusta mucho cómo estos 3 hombres en Babilonia le responden a Nabucodonosor. En un momento Nabucodonosor se le sube a la cabeza de pensar que todo este Babilonia grande y hermoso es en base a él. Y siempre tienes esos amigos que te dicen, sí, tú eres el mejor. Sí, todo esto que tenemos es gracias a ti. Y fíjate nomás, codiciaron tanto la vida de estos 3 hombres que le dijeron, ¿sabes qué, rey? Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una estatua de usted. Lo vamos a hacer hermoso. Y cada vez que suene la trompeta y los músicos empiezan a tocar, queremos que toda la nación se postre delante de usted y adore esta estatua. Iban 3 hombres hebreos en Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego, dice la palabra de Dios así. Y estos 3 hombres, por costumbre, tenían siempre adorar a Dios, orar a Dios, esperar en Dios. Fíjate nomás, porque vivían cautivos en Babilonia y sabían que Dios un día los iba a sacar de esa cautividad. Y dijeron, fíjate nomás, los acusaron delante del rey. Estos hombres no se postran delante de usted, rey. Estos hombres no están obedeciendo a sus autoridades. Y la manera que le responden al rey, le dicen, rey, le respetamos y todo, pero no nos vamos a postrar ante su imagen. No nos vamos a postrar, no vamos a responder en base a miedo. Otra vez, fíjate nomás. Y dice, sabemos que nuestro Dios, así le contestan, sabemos que nuestro Dios nos puede liberar de su mano. Y si usted intenta matarnos. Pero fíjate, la respuesta que más me fascina es esta. Que dicen, aun si Dios no nos libertare, todavía no nos postraremos ante usted. ¡Wow! ¡Qué audaz, sí o no! ¡Qué fe, sí o no! Aún si Dios no nos libertara, aún si Dios decidiera no contestar nuestra petición, aún si Dios no decidiera sanarme, aún si Dios no decidiera solucionar el problema, no me voy a postrar ante el miedo. Esa debería de ser tu respuesta. Aún si las cosas se empeoran,
Aun si Dios no decide sanarme, voy a confiar en Dios. Aun si no miro que se mejora la situación, voy a confiar en Dios. Porque nuestro Dios es lo suficiente grande, lo suficiente poderoso para caminar con nosotros por medio del fuego. Y si tu fe no está allí, entonces tu fe está en algo más. Está quizás en una idea de Dios, pero quizás no sea Dios. Es el momento que le tienes que pedir al Señor, Señor, aumenta mis fuerzas. Porque muchas veces oramos para la sanidad, para la solución, para que todo mejore. Pero ¿cuántos alguna vez hemos orado, Señor, hágase tu voluntad y no la mía? Amen. Señor, sea lo que tenga que atravesar, Señor, lo voy a atravesar, pero voy a pasar, ¿sabes por qué? Porque tú vas conmigo. Y si tú conmigo, ¿quién contra mí? La palabra de Dios va en detalle a lo que le sucede a estos hombres, porque en realidad estos hombres se enfrentaron ante la autoridad y dice que los echaron a un horno de fuego. Y les dijeron a los hombres que estaban allí protegiendo el horno de fuego, hey, échele 10 veces más, que esta cosa arda, porque no los queremos ver que salgan de ese horno de fuego. Y dice que lo encendieron tanto que a unos hombres que estaban encendiendo el horno se quemaron. Wow. Fíjate nomás, estos hombres fueron echados allí. Y el rey llegó a ver. Y dice, ¿están seguros que los echaron allí? Porque dice, porque yo ahora no miro a 3, sino que miro a 4. Y uno de ellos se parece al Hijo de Dios. Sí, me pregunto muchas las veces, perdemos oportunidades de ver la gloria de Dios por querer controlar la situación. Perdemos oportunidades para que la gloria de Dios se manifieste y no nomás tú lo veas, pero tus familiares lo vean, tus hijos lo vean, tus amigos lo vean, con la gente que trabaja lo vean. ¿Por qué? Por querer controlar la situación. No sé qué estés atravesando el día de hoy, pero no dejes que el miedo te paralice. En cambio, confía en el Señor y puedes confiar completamente y estar seguro en Él que todo va a estar bien. ¿Cómo sabemos esto? Dice la palabra de Dios en 2 Corintios, apúntalo. 2 Corintios 3, versículos del 4 al 5, dice así. Esta es la confianza que tenemos delante de Dios. Tenemos por medio de Cristo, por medio de su Hijo, tenemos esta confianza con Dios. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Fíjate nomás. Esta es la seguridad, esta es la confianza que tenemos. La verdad es de que no eres lo suficiente. La verdad es que no tienes las suficientes fuerzas, la suficiente sabiduría. Solamente puedes obtener las fuerzas, la sabiduría, lo que necesitas para emprender la vida por medio de Cristo Jesús. Por medio de su Hijo. Esta es la confianza, dice la palabra de Dios, que tenemos en Dios. Por medio de su Hijo. De que no somos competentes de nosotros mismos, sino que nuestra confianza, nuestra seguridad proviene de Dios. Entonces te animo esta semana, ¿verdad? No dejes que el temor te paralice, sino que te lleve a confiar de que todo plan de Dios al final del día resulta para bien en tu vida. Todo plan de Dios, todo propósito de Dios. Punto número 3, con esto acabamos. El miedo nos encarcela. Nuestra confianza en Dios nos libera. El miedo nos encarcela. Nuestra confianza en Dios nos libera. El miedo siempre te va a encarcelar. ¿Ok? Pero nuestra confianza en Dios nos va a liberar. ¿Has oído a gente que dice, si no me hubieran hecho esto, si no me hubiera pasado esto, si no hubiera hecho esto, si la economía no se hubiera caído, no hubiera perdido mi casa, no hubiera perdido mi matrimonio, no me hubiera llegado esta enfermedad? ¿Ha sido gente así? Quizás tú lo has dicho alguna vez. El miedo siempre te va a encarcelar en una cárcel de ideas, de pensamientos. ¿Qué es tal? ¿Qué tal? ¿Qué si fuera? Acuérdate, son fantasías, no es realidad. Y muchos de nosotros vivimos en base a nuestro pasado. Algo que nos pasó tiempo atrás. Conozco a gente que aún hasta el día de hoy viven de esa manera. ¿Y por qué lo digo? ¿Verdad? Porque lo he dicho muchas las veces. Porque lo que más paraliza al cristiano es no saber confiar en el Señor. Lo que más paraliza a la humanidad
es poner sus fuerzas en su autosuficiencia y no en Dios. Entonces, siempre y cuando el miedo quiera controlar tu vida, siempre te va a encarcelar en un montón de ideas. Pero nuestra confianza en Dios nos va a llevar a ser libres. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Queremos ser libres. Y quise utilizar nuestro versículo ancla para esta serie, porque este es el epicentro de los próximos mensajes que estaremos hablando, cómo vivir en libertad, ¿verdad? Y hablamos acerca de la cautividad, ahora vamos a hablar acerca de la libertad, cómo vivir en esta libertad. Y el primer paso hacia tu libertad es no tener miedo y confiar en el Señor. No tener miedo y confiar en el Señor. Juan 8:36, memorízatelo. Quiero que lo busques para que lo digas conmigo en esta mañana. Juan 8:36. Búscalo allí, ¿verdad? En tu Biblia. Y si no, tan solo repite conmigo lo que estoy diciendo. Dice la palabra de Dios así. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién nos tiene que libertar? El Hijo. El Hijo de Dios. Tú no puedes traer esta libertad, no puedes conseguir esta libertad, no puedes comprar esta libertad. El Hijo te necesita que ser libre. Incluso Jesús, en su primer mensaje, en su primer prédica, cuando se levanta en la sinagoga, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Y dice, para liberar al cautivo. Tú y yo, antes de Jesús, vivíamos en cautividad. Cautividad al pecado, cautividad al pasado. Hoy, muchas de las veces, tenemos cautividad al miedo por las cosas que están pasando. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, no queremos vivir en una cárcel de pensamientos. De ninguna manera podemos llevar todo pensamiento cautivo a la mente de Cristo. Los pensamientos no te deberían de traer cautivo. Tú puedes llevar los pensamientos cautivos a la mente de Cristo. ¿Para qué? Para obtener la libertad en Cristo Jesús. Entonces quisiera darte la oportunidad en esta mañana de que tú pudieras vivir en esta libertad, porque quiero ser honesto contigo, se puede vivir en esta libertad. Se puede vivir no en base al temor, sino en base a la libertad. ¿Cómo, Marcos? Bueno, quisiera darte la oportunidad. Y lo primero es depositar tu vida en las manos del Señor. De decirle al Señor, Señor, lo rindo todo ante ti, Señor. En esta mañana lo rindo. Así como en el primer mensaje de esta serie hablábamos, cómo el hombre vino y se postró y adoró. De la misma manera, en este epicentro de la serie que estamos hablando acerca, el primer paso de nuestra libertad, queremos hacer lo mismo. Señor, lo rindo todo. Estás batallando con drogas, alcohol, pornografía, pensamientos de suicidio, con el divorcio, con lujuria. No empieza a comparar esas cosas, empieza con rendírselo al Señor. Esas cosas te van a querer tener cautivo, te van a querer encarcelar, pero tú puedes vivir en esta libertad que vivimos en Dios. Incluso me atrevo a decir que cuando el enemigo te tiene cautivo en eso, su mayor arma para utilizar es el miedo. Porque cuando te atrapa en eso es tan solo una trampa. Pero cuando te atrapa en eso, después te lleva a vivir en el miedo. Porque el miedo es la cárcel. El miedo es ¿qué tal si se enteran? El miedo es nunca voy a sanar. El miedo es nunca voy a poder llegar. No solo es suficiente. Pero si el Hijo os libertare, solamente Jesús puede hacerte libre, seréis verdaderamente libres.